Cuando hablamos de liquidez fiscal, generalmente estamos pensando en de qué manera hago eficiente mi pago de impuestos o de qué manera pago los menos impuestos posibles. Y esto precisamente es la liquidez fiscal. Pero a veces perdemos de vista que hay unos costos y gastos que tenemos como empresas y que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, el costo administrativo de los impuestos. Presentar avisos, declaraciones informativas, preparar toda esta información para presentarla al SAT, que es un costo administrativo. El otro costo que también no contemplamos muchas veces es el tema de las invitaciones, los requerimientos e incluso las revisiones. En promedio, una invitación se tarda más o menos en contestarla entre 10 y 30 días. Aunque el SAT nos da un tiempo, generalmente esto es lo que se tarda. Y si es un requerimiento más. Y si es una auditoría, son muchas horas y horas y horas perdidas, que finalmente se traducen en dinero, en costo para la empresa. Todos estos costos a veces no los tomamos en cuenta, o a veces no los tenemos contemplados, o a veces no los cuantificamos. Y establecemos qué es lo que nos cuesta, que es una carga fiscal anexa a la carga fiscal natural. Por ejemplo, una invitación. Que llegue una invitación a la empresa, de repente destinamos una parte del equipo contable o alguien destina una parte a entender de dónde viene la invitación, por qué viene, encontrar por qué hay diferencias, por qué la autoridad nos está pidiendo, ¿verdad?, cierta información, o por qué está diciendo la autoridad que debemos o que hay diferencias en nuestro pago de impuestos. Y esto es tiempo perdido. Un requerimiento y una auditoría es lo mismo. Para poder reducir estos costos, y desde allí empezamos a hablar de liquidez fiscal, tenemos que parametrizar toda la parte de información contable. Y debemos tener una metodología que nos permita, por ejemplo, contestar invitaciones en el menor tiempo posible. Esto implica que cada mes hay que hacer ciertos trabajos en preparar ciertos papeles, establecer cierta metodología de revisión, cierta metodología de cruce de información. Y entonces, con esta metodología, cuando nos llega una invitación, el responderla realmente es en menor tiempo. Voy a dar un ejemplo. Tener papeles de trabajo estandarizados. A veces unos contadores preparan unos papeles de trabajo, otros contadores preparan otros. Tener papeles de trabajo estandarizados nos permite contestar invitaciones en el menor tiempo posible. Tener parametrizados, por ejemplo, los cruces, qué debe checar con qué, o sea, qué ingresos debe checar con qué parte de la contabilidad, los depósitos con qué debe de checar, qué debe de cruzarse uno con otra cosa. Esto nos permite parametrizar las diferentes cuentas y parametrizar toda la parte de información que recabamos para pagar impuestos. De tal manera que cuando nos llega una invitación o nos llega un requerimiento, nosotros podemos responderle en el menor tiempo posible. Y entonces los costos de esto se van reduciendo, se van cada vez haciendo menores. Es más difícil que lleguen invitaciones, porque además las invitaciones generalmente llegan por errores que se cometen internamente o por situaciones que podemos controlar. Y entonces, al parametrizar, al estandarizar, al nosotros definir bien todo este tipo de parámetros, lo que hacemos es que disminuimos la posibilidad de una revisión. Y esto obviamente son ahorros y es liquidez en el largo plazo. Si quieres que nosotros en el despacho te ayudemos en todo este trabajo, ayudarte a parametrizar, a establecer, a estandarizar, por favor llámanos, aquí abajo están nuestros datos y ahí nosotros te podemos ayudar para que puedas tener mayor liquidez y puedas tener más rentabilidad en tu negocio.